En la Biblia, en las Escrituras, que es la palabra de Dios, dice que Dios tiene una justicia perfecta. O sea que, eh, por ejemplo, en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que ahora, en este mismo momento, eh, nosotros podemos pecar de cualquier manera, como por ejemplo con un pensamiento. Si te enojas contra alguien que no es necesario enojarse, ahí ya pecaste. Si tenés pensamientos sexuales, ahí ya pecaste. O si golpeas a alguien así por odio nomás, ya pecaste. O sea, la Biblia dice que el humano siempre va a pecar. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O siempre decía Pablo que en él mora el mal. O sea, obviamente él quería obedecer a Dios, que eso es lo que hacía, pero él decía su naturaleza pecaminosa, el cuerpo, como todos los seres humanos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es arrepentirse de su condición ante Dios, de su condición judicial, de que ya pecó y ya no hay vuelta atrás, ya estás condenado, tenés que ir sí o sí al infierno, al lago de fuego. Eh, o sea, antes, cuando estaba Israel, el pecado se lo tenía que restituir al animal, por eso se lo paga con la muerte. O sea, no es que uno se arrepentía de su pecado y ya está, no. Tenía que hacer eso, lo del animal, para que muera en su lugar. Eso es lo que hizo Jesús, pero lo que hizo Jesús fue perfecto porque llevó todos los pecados de la humanidad. Como dicen en la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que van siendo santificados. En Hebreos dice eso. Eh, Entonces uno se salva depositando fe en que Jesús le dio vida eterna porque murió por todos los pecados que va a cometer en toda su vida, desde que nace hasta que muere, en toda su vida. Y por esa fe que depositó esa persona, porque es responsabilidad de cada uno de depositar fe en la gracia de Dios que el Padre envió a su Hijo Jesús a morir por todos nuestros pecados. Ahí es justificado el hombre, el ser humano. Pasa de ser injusto a justo, porque justo significa justificado por Dios, y ahora sos justificado por la fe. En el anuncio de 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Y uno se sale depositando fe en ese anuncio, porque ese anuncio dice que Cristo es Dios, porque así se lo presenta a Jesús como Dios, el verbo de Dios, que murió por los pecados de nosotros, por todos los pecados de la humanidad. No quedó ni uno que Jesús no haya muerto por él, por sus pecados, por los pecados de dicha persona. Porque todos somos pecadores, yo, usted, todos. Porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso, o sea, Jesús hizo una sustitución de nosotros, murió, el alma de él murió por la nuestra. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, entonces Jesús se cargó todos los pecados de la humanidad y ahí murió su alma. Fue al lugar de condenación, en el lago de fuego, porque ahí se pagan los pecados
con la muerte eterna del alma, para siempre. El alma siempre va a estar consciente. Nosotros tenemos existencia eterna, el alma, porque la vida está en el alma. Y eso, en el Antiguo Testamento todo está revelado, que Jesús, en Isaías dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros significa. O también dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La vida se refiere al alma. Porque obviamente el cuerpo no se muere, este cuerpo, el alma no. O sea, el alma siempre va a estar consciente, ya sea en estado de vida o en estado de muerte. Entonces, también dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en Isaías. Y eso, Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando uno deposita fe en el sacrificio de Jesús, que murió por todos sus pecados, ahí ya el Padre se lo da a Jesús, porque ya fue justificado por la fe, como dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. El justo, el justificado por Dios, que fue justificado por su fe, vivirá, por la fe que depositó en que Jesús le dio vida eterna. En Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don, el regalo. Y eso, es una salvación eterna que dio Jesús. No es como dicen lo de las religiones, los pentecostales, los católicos, los calvinistas, cualquiera religión que te imagines que hay en el mundo, todo es mentira, todo es organizado por Satanás, eso, por el enemigo de nuestras almas, que quiere que nos vayamos al infierno todos, con él, porque él también ya está condenado, él ya no puede tener fe porque ya se reveló allá en el cielo, ya vio a Dios y selló su destino. Nosotros sí tenemos oportunidad, tenemos que depositar fe. Entonces, y en el mundo hay muchas mentiras, dicen que te puedes reconciliar con Dios, pero ya pecaste, ya está. No importa si le decís a Dios, Dios, te pido perdón por todos mis pecados, ahora llévame al cielo, por favor. No es así. Por más que digas que Jesús es tu Señor, pero no crees que te dio vida eterna porque decís, sí, murió por mis pecados, pero yo tengo que vivir en santidad, porque, o sea, perseverar para no perder la salvación, pero ya pecaste y ahí no estás depositando fe, estás creyendo pero exento de fe, y uno es justificado por la fe. La fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, base segura. Yo tengo base segura de que tengo vida eterna, y que por más que cometa pecado, ya porque siempre voy a pecar yo, usted, todos, porque estamos en este cuerpo de muerte, siempre vamos a pecar, de alguna forma. Yo obviamente quiero agradar a Dios, yo como tengo vida eterna y quiero agradar a Dios, pero obviamente voy a pecar de alguna forma, y eso, como decía Pablo, que este cuerpo de muerte siempre va a pecar. Y eso. Y eso es el arrepentimiento, que significa cambio de disposición mental de nuestra condición judicial ante Dios y depositar fe en que Jesús nos dio vida eterna, en ese sacrificio, en ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Y eso, y si un salvado o sea, si yo que tengo vida eterna,
cometo pecados deliberadamente, así de mala gana, si me deleito en el pecado, que, que es probable que me pase, obviamente yo no quiero, pero nunca voy a perder la salvación porque, o sea, Dios me va a disciplinar ahí, me va a disciplinar y me va a ir muy duro en la vida si me pasa eso. Pero, pero nunca voy a perder la salvación porque Dios dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y uno se salva depositando fe en eso, en estar seguro, porque dice, el que no sabe a dónde va, anda en tinieblas. O sea, eso dicen casi todo el mundo. Dios sabrá dónde me voy cuando me muera. Estás en tinieblas. Jesús nos dio vida eterna porque murió por todos nuestros pecados. Y así se salva uno depositando fe en eso. Y por último les recomiendo ver a Ulises Astudillo en YouTube, que es un predicador que sabe mucho de la Biblia, Dios lo bendijo con una gran sabiduría, gracias a Dios que él está predicando ahí bastante en YouTube, en Facebook y eso. En Facebook lo pueden buscar como Ulises Astudillo Corolla. Por favor, vayan a verlo. Y gracias por escuchar.